¿Cómo les va? Qué gusto que nos encontremos de nueva cuenta en una nueva emisión de La UNAM Responde, como siempre haciendo eco de las actividades que se generan dentro de nuestra universidad y que por supuesto impactan a nuestra comunidad, pero también a la sociedad en general. Y bueno, sabemos que el Festival El Aleph de Ciencia y Arte nos invita a seguir disfrutando de sus actividades y de la cartelera. Esta tarde hablaremos sobre Teatro UNAM, que se hace presente en este encuentro a través de funciones, documentales y conversatorios. No se vayan. El programa de Teatro UNAM, que forma parte del Aleph 2023, no solamente incluye puestas en escena, sino que tiene la peculiaridad de llevarnos a la reflexión sobre múltiples temas a través de distintas herramientas. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a dos directores que nos cuentan sobre algunas de las propuestas que están presentando estos días. En primer término, saludamos a Ángel Hernández, quien es director e investigador teatral, que nos cuenta sobre el documental Teatro para el Fin del Mundo, 10 años de habitar la ruina, que se presenta en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde además también se estrena la obra Desarmes, Memoria del Sitio de Sarajevo. Ángel, bienvenido a La UNAM Responde. Muchas gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros. Y también saludamos a José Alberto Gallardo, quien es director y dramaturgo de Retorno Sofía Rosario, una obra que tendrá temporada en el Teatro Santa Catarina de Coyoacán y que nos acerca al tema de la migración. Bienvenido a La UNAM Responde también, José Alberto. Muchas gracias. Pues se trata de dos propuestas distintas, pero ambas tienen que ver con lo que es el teatro, que es la esencia humana. Y comencemos por ahí. ¿De dónde surge este nombre que es como tan atractivo, pero al mismo tiempo tan aterrador, Teatro para el Fin del Mundo? Cuéntanos de esta compañía y sus objetivos, Ángel. Bien, en nuestros orígenes trabajábamos una serie de procesos teatrales en un sitio marcado por circunstancias de violencia, pero también muy apartado, digamos, de las estructuras culturales y de la oferta cultural que se genera en otros lugares del país, de tal modo que la gente decía que hacíamos teatro en el fin del mundo, ¿no? Literal. Literal. Entonces, trabajamos en construir un proceso de colectividad que nos permitiera hacer teatro para ese fin del mundo, que para nosotros también representaba el principio de muchas poéticas y procesos que considerábamos una instancia de resistencia frente a la situación de la violencia que en el estado de Tamaulipas se incrementaba de manera constante, de tal modo que el programa a partir del año 2012 comienza a generar no solo actividades relacionadas con el teatro, sino también investigaciones socioculturales, una serie de procesos que me parece han venido fortaleciendo la plataforma, que hacen de este proyecto una iniciativa que se ve integrada por la participación ciudadana, no solo por parte de artistas y específicamente de teatristas, sino también una red de colaboración comunitaria que lo ha venido fortaleciendo y lo ha venido llevando hasta 10 años de desarrollo ininterrumpido. Y un proyecto que nos permite justo entenderlo desde las dos perspectivas, desde qué está sucediendo en el entorno, pero qué está sucediendo en la parte creativa, artística, y que tiene un punto importantísimo, me parece, que es el de la representación. Y con esto me voy al tema de la migración, que puede verse desde muy distintas ópticas, desde muy distintas perspectivas, y que siempre, a fin de cuentas, toca temas sensibles. ¿Cuál es la propuesta, la mirada de esta puesta en escena, José Alberto? Pues Retorno Sofía Rosario tiene la particularidad de que las dos protagonistas son quienes vivieron esa migración. Rosa María Bianchi y Dobrina Kristeva en los años 70, en el año 72 llegan a México, solo que de dos mundos muy distintos, ¿no? Un mundo dividido. Entonces Rosa María sale de Argentina, que está a punto de ser capturada por la dictadura militar, y Dobrina sale de Bulgaria, un país que se encuentra bajo una dictadura comunista, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que sucede en la obra es un ejercicio de la memoria, tanto de recuperar lo que se vivió, como sobre todo recuperar lo que no se vivió, que esa es un poco la idea de la obra. ¿Qué pasó en ese mundo que dejaron atrás y cómo tuvieron que reconstruirse para habitar este mundo, digamos, nuevo al que estaban llegando? Lo que está y lo que no está. ¿Cómo a partir de estas dos experiencias, de estas dos historias, tú, además de dirigir, escribes el texto? Es decir, ¿cuál es, digamos, un poco tu aporte, tu mirada?
Pues empezamos con una serie de ejercicios que partieron de cómo hablar con quien ya no está o cómo hablar con quien se dejó atrás y no está. Y entonces, pues claro, hay un ejercicio de imaginación, de pensar qué vivió esa persona y sobre todo porque aquí se quedan las personas en dos dictaduras. Se quedan las personas de Rosa María en la dictadura argentina y en la dictadura comunista. Entonces, de ahí hay un ejercicio del cual hacemos uso de una parte del teatro, que es, como tú decías, la representación, cómo poder quitar la representación de uno mismo y entrar a la representación de otra persona. Y esto pues apelando mucho al contexto, cómo el contexto captura la representación de uno mismo y también captura la representación que tenemos de nuestro propio entorno. Y un poco que a fin de cuentas es el punto de partida de la historia que quieres contar y cada uno de los espectadores pues terminará esa historia con su propia experiencia, que es algo que está pasando con este Teatro para el Fin del Mundo. Es algo que sucede en Tamaulipas, pero también tuviste experiencia en Sarajevo, que es otro ambiente distinto de violencia, de conflicto. Cuéntanos qué es lo que está representado, lo que está documentado en este trabajo que se presenta esta tarde en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La exposición de un archivo que reúne las experiencias de 10 años de trabajo en donde hemos tratado de generar una serie de prácticas específicamente desde la investigación, no solo en contextos de violencia en México, sino también en otros lugares del mundo, que esto nos ha abierto nuevas preguntas hacia la forma en cómo las comunidades particularmente generan estrategias de sobrevivencia, ¿no? Frente a estados de excepción, frente a situaciones de conflicto específicamente armado, pero también que derivan, por ejemplo, en la situación de catástrofes naturales que también se han generado en diferentes lugares del mundo y en los cuales reconocemos que siempre existe un testimonio que puede ayudar a generar una memoria sobre estos acontecimientos que se presenta, en el caso de este documental, a manera de archivo, por medio de diferentes experiencias que hemos llevado en diferentes lugares del mundo, como Vietnam, como Japón, como la India, como Palestina, y específicamente Sarajevo, que me parece es un parteaguas en esta investigación, porque el proceso nos involucró muchísimo más tiempo de estudio. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a sobrevivientes de la guerra, específicamente del estado de sitio que vivió la ciudad de Sarajevo, que es una guerra muy reciente, además una guerra de los 90s. Que nos tocó vivir, al menos a través de la pantalla. Claro, que fue una de las primeras guerras que se transmitió por televisión, claro, ¿no? Más allá del impacto mediático, se instalaron en ese contexto diferentes manifestaciones artísticas que intentaban tratar de hacer cuestionamientos muy puntuales sobre la situación de la guerra y que tuvieron la oportunidad de trascender a nivel mundial. En particular, la obra de Desarmes aborda esa situación a manera de cuestionamientos y existen posibilidades reales de que las manifestaciones artísticas puedan servir como un ejercicio de resistencia frente a conflictos armados y si esto puede traer también, en el mejor de los casos, la posibilidad de generar redes de ciudadanía que permitan de alguna manera dar frente a estos acontecimientos. Solamente para quien no lo haya tenido claro, es esta compañía Teatro para el Fin del Mundo, tiene 10 años de trabajo, pues haciendo actividad principalmente en esta zona norte de nuestro país y a partir del trabajo que realizan estas en zonas de conflicto, de violencia, es que hacen un intercambio y viajas a distintos países y en este caso pues es Sarajevo. Y estamos hablando enseguida de dos actividades distintas. Una es un documental que reúne parte de este trabajo y otro es un montaje, una puesta en escena de la que hablaremos enseguida, porque vamos con José Alberto para que nos cuente de esta propuesta que estará en el Teatro Santa Catarina de Coyoacán, cómo se inserta en esta temática, en este interés del Festival El Aleph, pero de Cultura UNAM, para hablar de dos conceptos tan amplios y tan cercanos al mismo tiempo, que son la violencia y la cultura de la paz. Bueno, yo pienso que justo uno de los elementos que propician lo opuesto a la paz, que es la guerra o la violencia,
tiene que ver con el miedo a la otra persona, ¿no? El miedo al diferente, el miedo al extranjero, el miedo a quien está detrás de una línea que no deja de ser imaginaria, ¿no? Yo digo, mi país llega hasta aquí y el tuyo comienza ahí, y esa línea pues imaginaria hace que seas distinto, que tu cultura me parezca extraña, que me produzca miedo y que de ahí pueda producirse también violencia. Entonces yo creo que apela mucho a una forma también de conciliación, o no diría reconciliación, sino de conciliar que en la diferencia de los seres humanos pues está en gran medida su riqueza, pero que también está la semilla de lo que podría ser la paz. No necesariamente la semilla de la violencia, siempre que se puede desplazar un poco el miedo. Y entonces en este proceso migratorio que viven tanto Rosa María como Dobrina, pues sí hay un elemento de miedo muy marcado, ¿no? O sea, aunque ellas no huyen propiamente de una persecución política, hay un contexto que está de alguna forma expulsándolas. Dobrina llega muy, muy niña, o sea, es su mamá quien la trae, pero su mamá pues da cuenta de que lo que está viviendo en esa dictadura pues no va a permitir que su hija crezca. Repita esa historia, vamos. Y que pueda ser libre, ¿no? Cuéntanos, entendiendo este concepto y estas distintas líneas, tanto reales como imaginarias, como creativas, ¿quién es Sofía Rosario y cuál es la historia que nos cuentan en el teatro? Bueno, el nombre Sofía Rosario apela a Sofía, Bulgaria, la ciudad de Sofía, donde nace Dobrina, y Rosario, la ciudad Rosario, Argentina, donde nace Rosa María. Curiosamente conforma un nombre también femenino que es importante porque son dos mujeres que migran. Y ahora, ¿qué sucede en la puesta en escena? Pues hay reencuentros muy imaginarios porque es un reencuentro con alguien que ya no está o que probablemente nunca estuvo, porque se dejó atrás. Ahora, eso es lo que conlleva esta forma, digamos, de conciliación, que yo diría, incluso de reconciliación, reconciliar el pasado y reconciliar también que, o sea, las dictaduras afloran a veces porque no tenemos memoria. O sea, justo ahora es probable que estemos atravesando un tiempo en el que se recrudecen los fascismos, se recrudecen formas que creíamos que ya habíamos pasado en los años 30, 40, claro, 50, y que otra vez está esa pulsión de generar nacionalismos, de cerrar fronteras, de ver al otro como alguien peligroso. Y yo creo que en esta obra, al hacer memoria, se reconoce que eso no tuvo ningún sentido, ¿no? Que lo que tiene sentido pues es un poco más el encuentro que el desencuentro. Entonces en la obra sucede eso, ¿no? Encuentros, formas de conciliar con ese pasado, con recomprenderlo, aun cuando no se haya estado ahí. O sea, Rosa María no estuvo en la dictadura y ahora la ve 50 años de distancia. Y pues se reencuentra con ella y se reencuentra con que tal vez hubo cosas que no comprendió, y lo mismo Dobrina, ¿no? Se encuentra con que tal vez su mamá tuvo algo de razón con sacarla de un lugar donde la libertad no tenía lugar. Y tal vez el acercarnos a estas historias, a este montaje, nos permite entender que su historia puede ser también un poco la nuestra, que es lo que intenta el teatro a fin de cuentas, hablar de esta humanidad. Cuéntanos de Desarmes, ¿cuál es su objetivo y cómo está conformada, entendiendo por supuesto esta experiencia de preparación y de intercambio? Es un proyecto documental que inició en el 2018 en una investigación que realicé en Sarajevo, donde tuve la oportunidad de entrevistarme con sobrevivientes de la guerra y a partir de ahí trabajar sobre la memoria de acontecimientos que marcaron de forma decisiva, digamos, el curso de la guerra, relacionados específicamente con dispositivos artísticos que fueron instalados en ese contexto. Uno de ellos fue el documental que hiciera Bill Carter en Mi Sarajevo, que se trataba de un concurso apócrifo de belleza, justamente en medio de la guerra, donde al momento de dar el triunfo a una de las participantes, se exhibe una manta que llevaba una leyenda que decía "nos están matando". Era un aviso al mundo de manera bastante clara, a partir de que la Unión Europea prácticamente ignoraba los acontecimientos y los crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo en ese momento en Sarajevo, que ya llevaban más de 2 años, la ayuda internacional era muy escasa
y los habitantes tenían la necesidad de manifestarse de manera urgente para recibir el apoyo internacional. Este documental marca definitivamente un acontecimiento neurálgico, mediáticamente muy poderoso, que atrajo la atención de manera mundial, y a partir de esto deriva otro acontecimiento también que me parece de mayor importancia en cuanto al poder de proyección que tuvo a nivel internacional, que fue la canción que compusiera la banda irlandesa U2, que lleva el mismo nombre, Mi Sarajevo, en donde creo que se hace un voto de confianza, digamos, hacia la comunidad sarajevita para que pueda sobrevivir el escenario de guerra por el que está atravesando, sobre todo en un contexto y un poco también sumándome a lo que decía justamente Pepe. Me parece que uno de los conflictos fundamentales en este conflicto fue la limpieza étnica que comenzó a aplicarse en toda la ciudad de Sarajevo, donde los musulmanes tenían, pues, obviamente una circunstancia muy delicada frente a un imperio que estaba tratando de reconocer específicamente a la religión católica como la oficial. Entonces, en Mi Sarajevo hay una manera de expresar la solidaridad y el reconocimiento a la libertad de las fronteras ideológicas, religiosas y humanas, que de alguna manera en ese momento habían quedado pues seriamente afectadas por la guerra. Y que esto es importantísimo recalcarlo. Una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que se cuenta en este y en otros muchísimos ámbitos. Estamos por terminar la entrevista y vamos a ir en orden cronológico, solamente para tener claro y para hacer la invitación a todo el público de qué podemos hacer. Y comenzamos con las actividades este jueves. Ángel. Claro, hoy tenemos a las 6:30 la conferencia Teatro para el Fin del Mundo, 10 años de habitar la ruina. Esto va a suceder en el Foro La Morada. Y el sábado estrenamos Desarmes, que es esta pieza de la que hablaba. A las 6 de la tarde vamos a tener una primera función y el domingo tenemos la segunda función a las 5 de la tarde en el mismo Foro de La Morada, en la UBA del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ambos estrenos que forman parte de El Aleph y hay que aprovecharlo porque son únicas funciones por el momento. Estaremos atentos a las demás actividades, por supuesto, a través de las páginas. Y bueno, para el próximo jueves también hay estreno y es en el Teatro Santa Catarina. Cuéntanos. Así es, a las 8 de la noche, esta experiencia de Rosa María Bianchi y Dobrina Kristeva en el Teatro Santa Catarina, y tendremos una temporada de jueves a domingo hasta el día 2 de julio. Muy bien, y cuéntanos solamente para terminar, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que te deja el haber trabajado con dos personas que vivieron una experiencia de este tipo? Pues un total descubrimiento, porque además hay que tener en cuenta que lo hacen 50 años después, y para mí es un descubrimiento total. Y en el teatro a veces el tiempo no cuenta, ¿verdad? Sí. Está sucediendo en el aquí y en el ahora. Pues Ángel Hernández, director de Teatro para el Fin del Mundo y de Desarmes, que se presenta este fin de semana en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Y por estos trabajos que nos invitan a reflexionar en torno a temas que nos son muy vigentes, como son los conflictos y la violencia. Mucho éxito con estas presentaciones. Y también José Alberto Gallardo, director y dramaturgo de Retorno, Sofía Rosario, Sin la Preposición. Vamos a ver esta obra que tiene una corta temporada hasta el próximo 2 de julio, aquí en el Teatro de la UNAM, en Coyoacán. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias a ambas propuestas. Recordemos que forman parte del Festival El Aleph que concluye este 21 de mayo. Y bueno, esta tarde queremos felicitar y reconocer el trabajo de la doctora Susana Magallón Puebla, quien es investigadora y la actual directora del Instituto de Biología de nuestra universidad, cuyas áreas de estudio son la bioinformática y la biología evolutiva. Esto porque recientemente fue elegida por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos como nueva integrante en la sección de Biología Evolutiva y en la sección de Biología Vegetal. Enhorabuena para esta universitaria que es reconocida por su trabajo innovador en el uso de métodos estadísticos, tanto en el estudio de la evolución de las plantas y de la vida en general. Muchísimas felicidades a la doctora Magallón. Y ahora vamos con Sandra Lorenzano, que semana a semana nos acerca a hechos, personajes y actividades que motivan la lucha y el trabajo por la equidad de género. Enseguida nos habla sobre el Día Internacional contra la Homofobia.
Y en esta ocasión quiero hablarles de lo importante que es el Día Internacional contra la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia, que se celebra cada 17 de mayo desde el 2004. En 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales y con ello mandó un mensaje claro al mundo. La orientación sexual de las personas debe ser respetada en su diversidad y ni siquiera la ciencia puede pasar por encima de los derechos humanos. El camino en este cambio de paradigma apenas comenzaba. A nivel cultural se seguían perpetuando estereotipos violentos con respecto a las personas de la comunidad LGBT, por lo que en el año 2004 la ONU declaró que de manera oficial se celebraría cada 17 de mayo el Día Internacional contra la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia. La discriminación en los espacios educativos y laborales hacia las personas del colectivo LGBT sigue latente y la pugna diaria para sobreponerse a ella es tal que en muchas ocasiones les resulta más sencillo desertar para preservar una mínima estabilidad psicoemocional. En la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM apostamos por un cambio cultural dentro de nuestra comunidad, mismo que pueda reflejarse en la sociedad entera. Por ello, contamos con un programa de diversidades y disidencias sexogenéricas encargado de articular y generar políticas de inclusión y no discriminación dentro de la universidad. Este programa desarrolló la primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTIQ+ en la UNAM, misma que puede ser consultada en nuestra página web. Y me despido de ustedes no sin antes invitarles a escuchar el estupendo episodio de Violeta y Oro que se llama Nos Queremos Trans, en el que al lado de la doctora Shivón Guerrero celebramos la existencia de la diversidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias a la querida Rosa por su espacio generoso y ustedes cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Chao. Nos vemos en una semana y el domingo nos encontramos en Radio UNAM. Y bueno, una pregunta que nos hacemos constantemente al ponernos a dieta es ¿cuántas tortillas podemos consumir al día? Enseguida Majo Gallardo nos habla sobre este alimento que es en verdad importante para nuestra dieta. Soy Majo Gallardo, nutróloga clínica y deportiva. Y el día de hoy voy a hablar de un pobre alimento que lo tienen más que satanizado, pero la realidad es que es un súper alimento y forma parte de nuestra dieta básica en México, y es de la tortilla de maíz. ¿Quién no ha escuchado que cuando está a dieta o está en un plan de alimentación, lo primero que dicen es te voy a quitar la tortilla? O luego llegan pacientes al consultorio y llegan todos asustados de no me quites la tortilla, por favor. Pero ¿qué creen? Aquí voy a romper los mitos para que vean que la tortilla no es nada mala y que la pueden seguir consumiendo. La tortilla de maíz es un superalimento porque el maíz, además de que tiene muchas propiedades, es un carbohidrato y es necesario para nuestro cuerpo. Además de que la tortilla de maíz es una excelente fuente de calcio, entonces para todas las que tienen o antecedentes de osteoporosis o de osteopenia y necesitan aumentar su consumo de calcio, la tortilla de maíz puede ser una excelente opción. También para las embarazadas o las que están lactando y necesitan un aumento de consumo de calcio, también pueden consumir tortilla de maíz. Pero ¿qué pasa? El abuso de la tortilla de maíz es lo que hace que subas de peso. No es lo mismo comerse 1 o 2 tortillas a comerse de 4 a 5 o hasta 6 tortillas. Entonces, ¿cuál sería la porción de tortillas recomendadas al día? Eso va a depender de cada persona, de tu actividad física, si eres hombre o mujer, pero yo te puedo recomendar que sea entre 1 en el desayuno, a lo mejor 2 en la comida y 1 en la cena, pero controlando tus otras opciones de carbohidratos. En las dietas está muy de moda las tortillas de nopal o estas tortillas que son 2 a 1.
sí se puede, o qué es lo que está pasando con esta psicología. Puedes comer 2 de estas tortillas en vez de una de maíz, lo cual está muy bien y los nutriólogos utilizamos para que ustedes puedan consumir un poco más de cantidad. No es lo mismo que yo les diga una quesadilla de tortilla de maíz a 2 quesadillas de tortilla de nopal. Psicológicamente les llena un poco más. Sin embargo, en cuanto a nutrimentos, en cuanto a calidad de alimento, es muchísimo mejor la tortilla de maíz. Solamente si estás buscando poder consumir más cantidad de tortilla, ahí es en donde entran estas tortillas. Entonces ya saben, no les voy a quitar la tortilla de maíz. La tortilla de maíz no es mala, la pueden seguir consumiendo, solo controlen la cantidad. Para otro tema, me pueden escribir en mis redes sociales a Numa Nutrición y nos vemos en el siguiente. Recomendaciones de alimentación, de género, teatro, documentales, mucho que hacer durante los siguientes días en espacios universitarios. Terminamos agradeciendo a Ricardo Iturbe en la lengua de señas, que nos permite llegar a un público más amplio, y por supuesto invitándolos a todos ustedes a que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Y nosotros nos encontramos el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 de la tarde por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.